Bien, tenemos en las tres principales, nada más y nada menos que a Renzo Castillo. Renzo, un gran placer tenerte aquí en el podcast. Un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Madrid. ¿Cómo estás, Carlos? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá contigo y con tu audiencia. Un placer de verdad acompañarte. Mira, Renzo, tengo varias cosas que consultarte, pero siempre, de alguna manera, me gusta partir por los inicios, ¿no? De todo, en la medida que se pueda y que quieras compartirnos. Tú eres psicólogo, pero me gustaría saber la previa a la psicología. Esta inclinación por la mente humana viene de casa, viene de algún contexto particular. Cuéntanos un poquito esa parte más inicial. Sí, fíjate, si me preguntas por qué quieres estudiar psicología o por qué quise estudiar psicología, que es casi que una pregunta obligatoria cuando entras en la escuela de psicología, ¿no? La gran mayoría de las respuestas a esa pregunta tienen que ver con saldar o tratar de trabajar algún tema particular que la gente tiene. Y la otra respuesta más frecuente es tratar de ayudar a otros. Yo estaba en la segunda, ¿no? Inicialmente, pues mi vocación, y honestamente nunca tuve en mente otras cosas que hacer o que estudiar que no fuera psicología. Así que si no hubiera entrado, hubiera buscado la manera de estudiarla por alguna otra vía. Pero finalmente logré entrar en la Universidad Central y siempre estuvo dentro de mi propósito, ¿no? Empezar a hacer psicología y psicología clínica además, Mm. porque yo me gradué como psicólogo clínico, pero después fui seducido por el lado oscuro de las organizaciones y terminé trabajando en las empresas. Pero inicialmente, pues mi formación es de psicólogo clínico. Eso fue lo que hice durante 5 años en la Escuela de Psicología de la Universidad Central, ¿no? Pero siempre estuvo en mi vocación estudiar psicología, ¿no? Y yo siempre me pregunto en este tipo de profesiones, como, ¿quién es el psicólogo del psicólogo? O sea, ¿quién ayuda al psicólogo? Si el psicólogo se la pasa ayudando por definición, ¿no? Es lo que uno tiende a ver. ¿Cómo manejas esa dualidad o cómo lo Bueno, veías en perspectiva entre ayudar y ser ayudado? Bueno, tú sabes que hay una premisa básica de quien ejerce la clínica formalmente, y es que tiene que tener un psicólogo asesor, ¿no? Que le permita sobre todo drenar todo el cúmulo emocional que generan los pacientes, ¿no? Que es un cúmulo difícil de sondear, ¿no? Para muchos terapeutas, incluso algunos pues terminan escapando como yo del mundo clínico porque realmente es bastante duro enfrentarte todos los días a la tragedia humana. Recuerda que nadie va al psicólogo a decir, hola, me siento maravillosamente bien, todo está perfecto. Todo el que llega ahí tiene un problema y es un problema que puede ser muy gordo, ¿no? Sobre todo si te vas hacia atrás en el tiempo, cuando ir al psicólogo era prácticamente un tabú. Ya hoy en día, bueno, todo el mundo tiene un psicólogo o un coach dentro de su bolsillo, dentro de su arsenal de opciones, ¿no? Pero en esa época no era así. Así que esa premisa fundamental es clave, ¿no? Es decir, tú necesitas a alguien que te ayude como terapeuta, por ejemplo, a la hora de ayudar a otros, porque es imposible que no salgas cargado de todo lo que está viviendo la otra persona, ¿no? Y allí precisamente radica el éxito de la terapia, ¿no? En ver cómo yo logro ayudar a otros sin que necesariamente me contamine por eso que está viviendo la otra persona, porque la otra persona me necesita en mi mejor estado de objetividad posible, ¿no? Es así. Y entonces sí tenías como una persona de la cual era tu psicólogo asesor, en ese caso, un mentor. Sí, bueno, yo estuve aproximadamente unos 2 o 3 años ejerciendo la clínica y durante ese tiempo efectivamente sí tenía una persona que me ayudaba y a la cual yo recurría, ¿no? Porque además cuando estás recién graduado como psicólogo, pues te falta un elemento fundamental que es la experiencia, ¿no? Y es muy difícil enfrentarte a casos donde no necesariamente el tiempo que tienes de vida te da credibilidad, ¿no? Mm. Entonces te enfrentas a un caso de un divorcio y tú estás recién graduado y tú ni siquiera estás casado,
¿no? Entonces, claro, la otra persona es capaz de decirte, oye, pero ¿con qué moral me vas a hablar tú si tú no sabes lo que es estar en pareja, ¿no? Cosa que no necesariamente es así, ¿no? Es decir, porque si no el psicólogo tendría que ser haber vivido todas las patologías habidas y por haber, entonces tendría que ser alcohólico, dependiente, etcétera, para poder ayudar a alguien. Pero sí lleva algo de razón el tema de la experiencia. Y ocurre exactamente igual con el concepto de la consultoría organizacional. Es decir, en la medida en que tú empiezas a generar vida, es decir, canas, y empiezas a vivir, en ese momento empiezas a darle un contexto distinto a esa teoría que originalmente aprendiste, porque ese contexto de la vida pues te empieza a hacer que la otra persona te sienta mucho más creíble, porque es distinto cuando alguien me dice, me lo dice en primera persona porque lo ha vivido y yo veo que lo ha vivido, a una persona que me lo dice desde el concepto, ¿no? Desde la teoría. Mm, interesante eso. Y de lo que recuerdas de la carrera y de esta práctica, cuéntame un poquito qué te motivó entonces o cuál fue el detonante o cómo te arrastró el mundo de las empresas. ¿Cómo le empiezas a hablar y pasar del uno a uno? Allá hablamos de decenas de personas que ahora te estás dirigiendo y por qué el mundo organizacional empezó a llamar tu atención. Bueno, fíjate, yo estaba haciendo con mi consulta clínica y a la par trabajaba medio tiempo en una empresa ayudándolos a hacer selección de personal, ¿no? Con pruebas psicológicas, aplicación de pruebas psicológicas y este tipo de cosas, que es algo en lo que, digamos que es un campo donde los psicólogos clínicos sobre todo nos movemos para hacer algo de capital, porque la terapia clínica pues no necesariamente es muy rentable, ¿no? Sobre todo al inicio, que no tiene un gran cúmulo de pacientes. Y estando en ese campo, me vio en una oportunidad dando o haciendo alguna charla sobre pruebas psicológicas, etcétera, una empresa de consultoría. Y me propuso hacer un taller junto con otra persona. Yo daba, digamos, la parte conceptual de las pruebas y la otra persona, que no era psicólogo, pues daba el proceso de selección. Y en ese detonante en el que me encuentro con una audiencia, ya, digamos, quedé enganchado Mm. afectivamente y yo creo que pasé 3 o 4 meses entre ese ir y venir, intentar hacer las dos cosas, hasta que dije, esto no es lo mío, yo quiero estar frente a un público, una audiencia y transmitir el conocimiento. Y a partir de ese momento, pues, digamos, empecé a trabajar, esta consultora me contrató y empecé entonces en esto de la consultoría, ¿no? Empecé al revés, porque uno, digamos, sobre todo del mundo de la consultoría, el consultor es alguien que tiene una formación y un conocimiento y una experiencia que la empresa contrata para que lo transmita. Yo empecé sin formación gerencial, yo empecé simplemente, me llevaban para hablar de conceptos asociados al componente psicológico, pero yo del mundo organizacional no salía nada. Así que tuve que empezar al revés, entonces comencé a hacer una maestría en gerencia organizacional y pues ya allí me quedé dentro del mundo de las organizaciones. Y bueno, hice carrera dentro del mundo de la organización, pero ese digamos fue el tránsito, ¿no? En el momento en que hice contacto con una audiencia y que vi, oye, esto de transmitirle a 20 personas, a 30 personas, me parece mucho, me da mucha más nota que la relación uno a uno que tienes con un paciente, ¿no? Que es una relación muy íntima y muy bonita, pero para mí este nuevo mundo me empezó a llamar muchísimo la atención y ahí comencé, digamos, en el mundo organizacional que no abandoné nunca, ¿no? ¿Qué crees que esa primera consultora que te vio le pudo haber llamado la atención de tu aproximación? Porque obviamente estamos en un mundo donde la teoría existe, ahora obviamente más que nunca. En ese momento, ¿qué crees que lo que pudo haber sido un detonante de decir, trabajemos con Renzo y multipliquemos el impacto? Mira, yo creo que, sin falsas modestias, creo que eran unos visionarios, porque honestamente yo estaba muy rookie, muy novato. Yo no creo que hayan visto más allá del conocimiento, sí probablemente, del conocimiento en el área psicológica, ¿no? Me refiero. Sí probablemente vieron un atrevimiento a hablar en público, Mm. ¿ok?
Y eso, hasta allí. Yo no creo que hayan visto más, porque honestamente yo no podía mostrar mucho más porque no tenía de dónde sacar mucho más, y sobre todo para un campo en el que me sentía ajeno, que era el mundo de las organizaciones. Seguramente vieron cierto atrevimiento para poder enfrentar y encarar una audiencia y una vez que vieron eso, pues como que entrenar lo otro era mucho más sencillo, ¿no? Además, el mundo de las organizaciones, tú bien lo sabes, es el mundo de las personas, ¿no? Es decir, al final de cuentas las organizaciones viven, respiran, porque están las personas allí, ¿no? Entonces, claro, cuando tú comprendes a la persona, lo que me faltaba a mí era entender el contexto de la organización, cómo funcionaba un equipo, cómo funcionaban las dinámicas culturales de una organización, para entonces hacer que este conocimiento del ser humano pues fuera extrapolable. Pero yo creo que simplemente fueron unas personas con buen tino, buen ojo a futuro, que dijeron, bueno, si tiene estabilidad para enfrentarse a la audiencia, porque seguramente lo habré hecho terrible al principio, pero seguramente se dieron la tarea de pensar a futuro y decir, bueno, podemos sentarnos con esta persona, con este chico, a tratar de desarrollar estas habilidades rudimentarias que estamos viendo como presentador. ¿Ahí qué edad tenías, Renzo? Mira, 21 años Claro, aproximadamente, desde recién 22 salido de la años no universidad, más. claro. Recién salido de la universidad. Yo habré tenido, claro, perdón, yo salgo de la universidad, sí, en el año 92. 92 me gradué de psicólogo y ya estaba trabajando en el 93, ya estaba trabajando con la consultora. O sea, pasé muy poquito tiempo, un año y tanto haciendo la clínica y allí hice el vínculo, ¿no? Porque también yo trabajé previo mientras estaba estudiando. Entonces trabajaba con algunos pacientes que compartíamos y haciendo este proceso de selección, como te decía. Entonces fue un brinco muy rápido, ¿no? Mm. ¿Cuáles creen que son los conceptos del área de psicología que más te han acompañado en el tiempo? Que obviamente desde el uno a uno hasta los procesos organizacionales tú sientes que todavía tienen una vigencia enorme, todavía te agarras de ellos, todavía, bueno, obviamente los multiplicas, los expandes más, le sumas nuevas cosas que vas investigando, pero que son como medulares, que no han cambiado desde ese entonces. Sí, qué buena pregunta. Fíjate, yo tendría que hacerle un altar al concepto de motivación, porque el concepto de motivación en principio explica absolutamente todo, ¿no? Todo el movimiento del ser humano, toda la acción descansa allí, en esa motivación, en esa necesidad que está por debajo de la motivación. Así que la motivación pues siempre está presente y tú ves cualquier nueva teoría con cualquier nuevo planteamiento que toca el componente motivacional, pues de alguna manera vuelve a las bases de la motivación, siempre, ¿no? O sea que en la motivación siempre vas a encontrar una respuesta a por qué la persona se comporta de la manera que se comporta. Y yo diría que el otro concepto es el concepto de comunicación, porque la comunicación, bueno, finalmente es ese vínculo entre el otro, ¿no? O sea, yo tuve que redescubrir el concepto de comunicación organizacional, que tiene una dinámica distinta, ¿no? Porque la comunicación en el uno a uno es una comunicación más íntima, pero cuando estás dentro de un equipo hay otras variables que influyen, tienes que cuidarte de lo políticamente correcto, tienes que no agredir al otro, tienes que preocuparte por tu propia carrera, es decir, hay una serie de contextos que son distintos, ¿no? Que lo aprendes luego con el tiempo, pero ahí está la esencia de la comunicación, así que si me permites, si me haces pensar en dos conceptos centrales, te diría motivación y comunicación. Ahí está, digamos, los elementos más, los conceptos que yo uso con mayor frecuencia y los que utilizo precisamente esa frase, ¿no? Volver a las bases, ¿no? Retomar los autores tradicionales, los clásicos, porque allí es donde está precisamente el concepto inicial. De hecho, cualquier nueva teoría asociada a estos temas vas a encontrar que en el fondo tú vas a decir, ah, pero es que esto es Maslow, le pone un poco de Herzberg y entonces ahora simplemente están contextualizando esto, pero es lo mismo. Entonces, claro, eso te ayuda a comprender con mucha mayor celeridad aquello que está surgiendo, ¿no? Mm. Y cuéntame un poquito, porque también te he escuchado sobre todo, que te mueves muchísimo en LinkedIn con tus artículos que me gustan mucho, tus posts.
Igual te he escuchado hablar acerca de Brené Brown o probablemente gente como Simon Sinek, que han sido como referentes del mundo organizacional, del liderazgo, de la motivación de los últimos, quizás la última década. Siguen teniendo este arrastre de estos referentes que me mencionabas anteriormente y ellos le añaden algo adicional. ¿Cómo ves este contraste entre lo clásico y lo más moderno? A ver, yo creo que lo que hacen estos autores, y lo hacen muy bien, y por eso son también unas lecturas obligadas, obligatorias, mejor dicho, es que logran contextualizar el presente, Mm. ¿no? Porque si bien es cierto, esas teorías siguen teniendo una vigencia extraordinaria, y en el concepto de vulnerabilidad te vas a encontrar precisamente el concepto de necesidad del ser humano, de ser apreciado, de ser querido, que ya lo trabajaba hacía mucho tiempo Maslow, etcétera. Y vas a encontrar, por ejemplo, en ese concepto de propósito de Simon Sinek, ¿verdad? En ese famoso círculo dorado del por qué, de qué quieres, vas a encontrarte, por ejemplo, el concepto de hacia dónde de Viktor Frankl, por ejemplo, de El hombre en busca del sentido, ¿no? Entonces te vas a encontrar los elementos fundamentales, pero yo creo que el gran aporte que hacen estos autores es contextualizarlo en el mundo actual, ¿no? Porque para la gente, cuando tú le dices la motivación en frío y la pirámide de Maslow, y entonces tú lo vives de esta manera, pues le resulta un poco distante, teórico, ¿no? Pero cuando alguien te lo explica con la facilidad que lo hace Brené Brown en su maravillosa y tan afamada presentación de TED, tú dices, te cae como la locha, ¿no? Como decimos los venezolanos, o te cae el concepto, el insight, se te despierta y dices, claro, esto es, yo necesito ser vulnerable. Y ese es el gran aporte porque eso no es fácil lograrlo. Es decir, lograr que alguien se quede con un concepto que le resuene continuamente y que ese concepto logre que la persona cambie. Wow, ese es el impacto fundamental que tienen estos actores, estos autores hoy en día, ¿no? Y por eso son lectura obligatoria. Para nada hay que pensar que todo ya se dijo. No, 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 No. por el contrario. Con cada una de estas propuestas de estos autores, tú relees el concepto de una forma distinta. Es como que te invitan a verlo desde otra perspectiva. El concepto está allí, ellos no lo van a reinventar porque ya está, ya existe. Pero te invitan a verlo de una manera en que dices, esto me hace sentido y lo llevo a la práctica. Y allí es donde tienen muchísimo aporte, ¿no? Cuéntame justamente, qué bueno que mencionas el concepto de vulnerabilidad. ¿Cómo lo ves hoy en día en las organizaciones con todas las empresas las que has trabajado? ¿Cómo crees que se está viviendo ese concepto donde efectivamente antes era como, oye, una suerte de debilidad, mostrarme vulnerable? Y ahora se ha convertido, quizás para muchas organizaciones, todavía otras que no, pero más bien en una fortaleza. Sí, yo creo que se ha abierto ese campo, ¿no? Creo que la pandemia Mm. fue un momento crucial para el despertar de la vulnerabilidad, a pesar de que se venía hablando hacía mucho tiempo sobre esto, ¿no? Pero era un momento perfecto para que tuviera protagonismo, ¿no? Para que cualquier jefe que intentara, un jefe autoritario que intentara menospreciarla, pues se quedara callado y dejara que aflorara, ¿no? Porque creo que allí empezamos realmente a entender lo importante de mostrarnos vulnerables, de explicarle al otro, pues, que en un momento determinado no puedo estar al 100%, que es normal que un colaborador me diga, hoy no estoy bien, tengo un problema en mi casa, y que yo, en lugar de decirle, pues, los problemas de la casa se quedan en la casa y los del trabajo son el del trabajo, pues yo tenga que dedicarme a entender a esta persona para que sienta que estoy allí con él, para acompañarlo en ese proceso, no para solucionarlo, pero simplemente para decirle, entiendo, o sea, eres humano, ¿eh? Algo tan sencillo que antes nos costaba, ¿no? Eso no quiere decir que no haya gente, como tú bien lo dices, dentro de las organizaciones que todavía no lo tengan claro, ¿no? Y no quiere decir tampoco que no haya gente que esté aprovechándose del concepto. En estos días hacía una sesión de trabajo con un líder, y me decía, bueno, ya en mi lista de cosas por hacer tengo un bullet point que dice, tengo que mostrarme vulnerable. Y yo le dije, no, no entendiste la cosa, porque Un la vulnerabilidad checklist. es un tema,
sí. Entonces él dice, hoy tengo que llorar frente a mi gente para que me vean vulnerable. No funciona así. O sea, si la gente no percibe la autenticidad, obviamente no te validan como ser humano. La vulnerabilidad radica en que tú estás abriendo como ser humano ante otro. O sea, si lo tienes como una tarea para que te vean vulnerable y para que te sigan más personas y lograr persuadirlos, es simplemente una estrategia de manipulación, ¿no? O sea, todavía hay Absolutamente. gente que lo ve así, es increíble, pero lo bueno es que se ha abierto este concepto, ¿no? El concepto a la cercanía con el otro. Siempre habrá quien lo malinterprete, siempre habrá quien diga que no se tiene que tocar. Y lo bueno es que es un concepto que depende de cada quien, ¿no? Es decir, yo no te puedo decir a ti cómo debes ser vulnerable ni cómo te debes expresar. Tú decidirás hasta qué punto vas a compartir eso que tú vives con tu entorno organizacional. Es una decisión personal y cada quien decide hasta dónde, digamos, suelta en ese mundo de la vulnerabilidad, ¿no? Mm. No, interesantísimo. Y en tu camino, ¿cómo crees que alguien que nos está escuchando, que vive en el mundo corporativo, sí, trabaja para una empresa, o puede ser un emprendedor también, este, estos conceptos de liderazgo, cómo los podemos aterrizar en cosas prácticas? ¿Cuál crees tú que son las mejores herramientas que un líder puede poner a disposición de su equipo? Incluso como tú muchas veces dices en tus videos, para realmente ser validado y ser llamado líder, yo no me puedo autoproclamar líder. Ujú. Pero ¿cuáles son esas herramientas como muy fundamentales que alguien puede aplicar, bien sea que esté iniciándose a liderar un equipo o a trabajar con gente a cargo, o que tenga ya tiempo en el camino? Vale. Bueno, yo diría, en principio, lo primero que tienes que hacer es dar dirección. Es decir, Mm, la función por la que deberías comenzar es dejar claro el norte, ¿no? La gente debe saber exactamente hacia dónde va, cuál es el propósito que tú persigues y cuál es el propósito que ellos persiguen, ¿no? Y ese norte debería ser un norte tan claro que logre inspirar a la gente, ¿no? No debe ser simplemente una meta con un número, ¿no? Debe ser algo más, debe ser algo que efectivamente logre conectar emocionalmente con la persona, ¿no? Una vez que logras darle dirección a tu gente, viene la segunda función, debes motivar. ¿No? Es mm, decir, hay que verlo como, si utilizamos una metáfora, como manejar un carro, ¿no? Un coche. Necesitas aprender el volante, esa es la dirección. Necesitas saber exactamente cómo funciona el tema del volante, hacia dónde es la derecha, la izquierda, y cuáles son los giros y qué tanta maniobra te da el volante, ¿no? Pero luego necesitas la gasolina, necesitas inyectarle gasolina al equipo. Y ahí está el componente motivacional. Es decir, tú necesitas que tu equipo entonces logre alcanzar esa meta porque no es una relación completamente lineal, ¿no? Aquí está la meta y yo necesito, mi equipo está aquí, o sea que tenemos que ir así, ¿no? La motivación del equipo va fluctuando todos los días. Y ese es el gran problema con el que se encuentra el líder, o el gran reto con el que se encuentra el líder. Porque el líder tiene que, en el momento en que está la moral baja, allí entonces tiene que empujar al equipo a decirle cómo deberíamos rescatar esto y cómo ese pequeño bache que estamos sufriendo pues va a ser superado en un momento determinado. Es decir, el líder empieza a jugar con esa motivación del equipo, ¿no? Y luego está el tercer elemento, que es un elemento que, fíjate, si hablamos de formación gerencial, probablemente hasta los años 80 casi que el modelo era, bueno, simplemente darle dirección y darle motivación, pero hoy en día, y esto viene ya desde los años 90, pues el concepto de la transmisión del aprendizaje juega un papel fundamental. Es decir, mm, el líder hoy en día es alguien que tiene que enseñarle a la gente, que tiene que enseñar además con el ejemplo, para algunos la única forma de enseñanza que es a través del ejemplo. Es mm. decir, yo tengo que decirle a mi equipo, como yo lo hago, es que tú lo debes hacer. Y eso, bueno, implica una responsabilidad extraordinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a la gente, mírame para que lo repitas. Hay líderes que al hacer esto, pues lo que le están diciendo a la gente es, bueno, como yo llego tarde todos los días, mírame para que tú lo repitas. Entonces la gente dice, bueno, yo simplemente estoy siguiendo el ejemplo que usted nos dio, porque usted simplemente no cumple con los resultados, llega tarde, etcétera. Entonces, bueno, si lo estás enseñando con el ejemplo, no estás enseñando, Mm. simplemente, ¿no?
Entonces, el líder como coach hoy en día es una función que antes no veíamos y que hoy estamos empezando a entenderla, ¿no? Y sobre todo los líderes están empezando a tener conciencia y se están formando, ¿no? Para que bueno, que es así, para escuchar a la gente, fíjate, nuevamente volver a las bases, ¿no? ¿verdad? Escuchar, simplemente conocer a cada una de las personas, desde conocer simplemente el contexto en el que se mueven. O sea, cuando un líder tiene una sesión uno a uno, estos días me decía un líder, pero Renzo, es que yo tengo 40 trabajadores en mi empresa. O sea, Claro. ¿cómo pretendes tú que yo me sepa la vida de cada uno? Y yo le decía, bueno, sí, es difícil, pero tienes que saber el contexto de tu gente. Aprendes conociendo el contexto de tu gente. Si tienes relaciones uno a uno, un one-to-one que te obliga a la organización para llenar una evaluación de desempeño, no es un buen momento simplemente para saber el contexto y quién eres tú y cuántos hijos tienes. Porque es que si no haces eso, pues tú no estás validado como líder. Mm. Porque la persona, la sensación es que, bueno, llega con una persona que no solamente me ve a través de un número. Y tú debes ver a la persona a través, básicamente, de la persona, no del número, no de eso que quiere alcanzar. Así que yo diría que esos son los tres elementos. Si estás empezando como líder y si tienes mucho tiempo como líder, siempre tendrás que preguntarte la dirección, la motivación y qué tanto estoy enseñando a mi equipo, ¿no? Muchas de estas cosas las delegan algunos líderes, ¿no? Es Sí. decir, delego la dirección porque simplemente viene de casa matriz. Aquí está, este es el objetivo. La motivación, le digo a recursos humanos, denle un curso. Y el aprendizaje también, mire, y también mándelo para algo porque este señor no sabe hacer tal cosa. Entonces, todo eso, si lo delegamos, pues finalmente realmente no somos líderes de ese equipo, realmente estamos ejerciendo simplemente un cargo de dirección. Tenemos un cargo, pero no necesariamente tenemos el rol de líder, ¿no? Una de las cosas que seguramente te has encontrado es cuando alguien de recursos humanos, por ejemplo, te va a contratar y te dice, oye, Renzo, pero es que estamos ahorita con un cruce de todas las generaciones. Están varias generaciones conviviendo bajo el mismo techo. Están los baby boomers, están los X, Y, están los centennial. Es decir, ¿tú has visto realmente algún cambio en la dinámica con una interacción de prácticamente cuatro generaciones bajo el mismo techo? Entendiendo, y perdón que vuelva a tus tres elementos, ¿no? Entendiendo la dirección, la motivación y el ejemplo o el enseñar, con quizás un cuarto que tenga que ver con la autonomía. O sea, no necesariamente es te digo lo que tienes que hacer, sino hay que hacer algo, pero tú ves la mejor forma para lograr el objetivo, ¿no? Tú ves por qué vía te vas y que llegues a los tiempos y a lo que estamos planteando. Eh, Ujú. ¿Cómo es el elemento de autonomía con el cruce de las generaciones ahora, bueno, cada vez más evidente en el mundo organizacional? Fíjate, a mí el tema de las generaciones me genera un poco de... A ver, lo veo con suspicacia, porque en líneas generales todo lo que implique meter a la gente en un gran bloque, En una etiqueta, pues claro. en una etiqueta, pues Sí, dejamos mucha gente por fuera, siempre, 100%. ¿no? 100%. Pero es indudable que si tú naciste en una generación donde tenías que esperar para que las cosas ocurrieran, Mm, ¿no? Como es mi generación, yo claro. tenía que esperar absolutamente todo, todo tenía que esperarse para que ocurriera, ¿no? A una generación donde el tiempo de respuesta es inmediato, donde cualquier cosa que yo quiero físicamente, porque ni siquiera es un deseo, no, yo físicamente puedo tener un objeto en mi mano si lo deseo hoy con un clic en la tarde. Entonces, claro, una generación que está acostumbrada a una respuesta inmediata, que está acostumbrada a un entorno donde la jerarquía no necesariamente es sinónimo de respeto, sino que la jerarquía simplemente es alguien que tiene más tiempo que yo, pero no quiere decir que sepa más que yo ni que sea más que yo. Entonces, claro, en ese momento yo empiezo a entender el comportamiento, ¿no? Entiendo a el que tiene la vieja generación y dice, pero es que cómo es posible que esta gente quiere de la noche a la mañana alcanzar unos puestos extraordinarios. Yo estuve 15 años en un solo puesto y jamás me quejé. Claro, está bien, pero es que era tu contexto, el contexto de ellos es completamente distinto, ¿no?
Y eso ha ocurrido toda la vida. Es decir, yo estoy seguro que si nos vamos mucho tiempo atrás, en los años 70, qué sé yo, pues seguramente íbamos a ver una persona que se quejaba de un líder que intentaba hacer cosas motivacionales cuando ahí lo que había que hacer era trabajar. Seguramente estamos hablando de ese tipo de resistencia. El líder hoy en día tiene que tener ciertamente la habilidad para trabajar a todo nivel. Digamos que entender, y ahí nuevamente hay que retomar el concepto de la motivación, porque la motivación dice, cada uno tiene su disparador motivacional. Es decir, yo tengo que conocer exactamente a la persona, es la única forma que tú tienes para saber cómo despertar la motivación en él. ¿Cómo le voy a dar dirección? Pues probablemente va a depender de el estilo de esta persona. Entonces yo tengo que ir a la persona. La respuesta siempre va a estar en la persona, independientemente de la generación que tenga, ¿no? A mí me cuesta pensar en las características de un líder hoy en día. Digamos, si tú me dices, oye, ¿qué características debería tener un líder exitoso que le vaya bien dentro de la organización? Yo no te diría que pertenece a ninguna de las generaciones. Yo te diría que es cualquiera de estos personajes que esté dentro de una organización, independientemente de su edad, que sepa adaptarse a cada una de las personas con las que interactúa. Mm. Porque es que un líder muy joven también va a tener, que lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Un líder que tiene 30 años y tiene dentro del equipo a alguien de 45, 50. Y dice, bueno, ¿cómo trabajo con este señor que puede ser mi papá incluso, ¿vale? Y que tiene otra forma de ver la vida. Bueno, tu tarea como líder, y esa ha sido la tarea de toda la vida de los líderes, tu tarea es adecuarte a las características de esa persona para sacar el mejor provecho de él. Entendido como provecho, pues, hacer que la persona crezca, ¿no? Claro. No, me encanta que nos ayudes a aclarar esos conceptos que tienen, como tú dices, tienen toda una vida, pero tienen igualmente, los contextos sí, sí definitivamente se modifican. Hoy en día, Renzo, cuando una organización te llama, yo a veces veo desde mi experiencia como que el brief que ellos te brindan muchas veces se parecen dentro de las organizaciones. ¿Qué has visto tú? Vamos a hablar ahora entre países, quizás. Hoy estás en Madrid, obviamente has trabajado en muchos otros países, vienes originalmente de Venezuela. ¿Qué sientes que es un patrón común y qué crees que es lo nuevo que está pasando en las empresas cuando alguien te llama y busca tu ayuda? Ok, fíjate, bueno, elementos que se repiten independientemente de la nacionalidad, ¿no? Por ejemplo, la preocupación del líder de conocer cómo acercarse a su equipo, ¿ok? Y la preocupación del líder por trabajar, ¿no? Yo creo que hoy en día hay muchísima preocupación de los líderes por desarrollar equipos efectivos, porque claro, el líder hoy en día tiene conciencia de que su éxito es el éxito del equipo, ¿no? Eso yo creo que no existe un líder, y si lo hay, pues probablemente tenga muchos problemas, que no existe un líder que no tenga claridad de que el éxito de su equipo es su éxito, ¿no? Entonces, cuando tienes conciencia de esto, pues coincido contigo. Entiendes esa necesidad está presente en cualquier conversación. Es que necesito ver cómo hacemos para que este equipo funcione mejor. El líder hoy en día se preocupa, mira, el equipo se desestructuró porque salió alguien que era muy querido, se fue a otra empresa, y entonces tengo un bajón emocional. Este tipo de preocupación que es muy sana, porque es un líder diciéndote, ayúdame, porque no tengo las herramientas para trabajar esto con el equipo, o no me validan a mí, porque ciertamente a veces el líder pues dice, yo sé más o menos lo que hay que hacer, pero es que yo soy el líder, entonces no me lo van a creer a mí. A veces traigo un consultor, le dice lo mismo que yo pienso y dice, ay, cierto, es completamente cierto lo que dice este señor, nos iluminó, ¿no? Y eso le da rabia al líder, obviamente. Pero bueno, funciona así, funciona así. Pero fíjate, ese concepto está allí presente. Ahora, no veo algunas diferencias culturales. Tú me decías el concepto del líder, por ejemplo, en diferentes países. Por ejemplo, en Latinoamérica, y yo creo que eso tiene que ver, y Centroamérica también, tiene que ver, explico primero el concepto. He visto que los líderes tienen, y los trabajadores en general, tienen mayor disponibilidad al cambio. Y es natural entenderlo, porque nosotros vivimos un proceso de cambio constante. Muy volátil, Entonces, claro. claro.
para nosotros, como el entorno es tan volátil, político, cultural, económico, como quieras, nosotros todo el tiempo estamos en un proceso de adaptación. Aquí no, por ejemplo, aquí como todo es tan estable, ¿no? Desde el punto de vista económico, cultural, etcétera, pues en líneas generales las cosas son más o menos iguales. Entonces, claro, cualquier pequeño desajuste es visto como un drama, ¿no? Para nosotros, cualquier pequeño desajuste es visto como una victoria porque fue pequeño. Porque nosotros, sí, claro, porque nosotros cualquier desajuste siempre es catastrófico. Mira, viene un reajuste completo, hay una revolución en el país, pasó esto. Entonces, claro, siempre estás con un líder que tiene que hacer el trabajo cotidiano, pero además velar por un entorno del cual no tienen ningún tipo de control. Y eso hace que generes una cierta habilidad para trabajar ante la incertidumbre extraordinaria, ¿no? Por este lado, la incertidumbre, pues como muy poca, no hace falta ejercitarla, ¿no? Entonces, claro, son esas diferencias, ¿no? Igual, en el líder que he visto acá, por ejemplo, específicamente en España, un líder más pragmático. La comunicación es mucho más directa, va más al grano, porque no hay tanto drama, ¿no? Hay algo de drama. Nosotros tenemos el drama en nuestra esencia. Y el drama me refiero a que la relación entre las personas puede llegar a opacar y solapar la relación organizacional. Entonces, claro, ahí el líder tiene que intervenir, porque obviamente un equipo que termina pues generando unos vínculos afectivos que pueden ser hasta patológicos o tóxicos, como decimos hoy en día, pues te genera, afecta directamente la productividad, ¿no? Aquí digamos que el drama no es tan elaborado como nosotros lo podemos tener, ¿no? Pero efectivamente sí hay algunas diferencias, ¿no? En líneas generales, los líderes yo creo que hoy en día están más preocupados por las personas, cosa que es un punto a favor. Y por supuesto que siempre habrá excepciones, ¿no? Cualquiera que esté viendo esto, siempre hay alguien que dice, tienes que ver a mi jefe, sí, está bien. A ti te tocó uno que no funciona, está bien. O uno que momentáneamente no funciona, porque puede ser que la persona esté en proceso de aprendizaje, ¿no? Hay líderes que les eximos tanto. O sea, el liderazgo, en estos días iba a escribir algo sobre eso, porque el liderazgo es un camino muy solitario, pero muy solitario, Carlos. O sea, una vez que a ti te nombran líder, y sobre todo si vienes con un equipo y deciden que tú eres el líder de ese equipo, esa gente con la que tú comías, con la que ibas a ver un partido de fútbol, esa gente te empieza se empieza a separar de ti. Porque es que ahora eres el jefe y es natural, porque ahora tomas decisiones. Ahora tienes que pensar en ese sitio donde estás tomándote una cerveza con tus compañeros. Tienes que pensar que mañana hay trabajo y tú tienes que dar el ejemplo. Y tienes que decirle, oye, no exageren la nota. Cosa que antes no hacías, porque antes eras uno más. Entonces, claro, ese espacio de líder genera una soledad extraordinaria, ¿no? Cuando a ti te recién te nombran líder, estás emocionado por el cargo, pero por otro lado te empiezas a encontrar con una soledad terrible, porque además, mientras más arriba subes, más solo estás. Un CEO es un tipo que toma las decisiones de una organización, pero que tiene su comité de dirección, pero en líneas generales es un tipo solitario. Porque no todo el mundo tiene por vergüenza, porque, oye, es el jefe, no se le puede hablar mucho, etcétera, por respeto extremo a la jerarquía, qué sé yo, la gente va dejándote solo y te quedas solo con tus decisiones y con tus resultados, ¿no? O sea, ser líder es un tema complejo, ¿no? Interesante que lo mencionas y lo quiero vincular justamente ahora con la parte de tus intervenciones. Y yo le comento a la gente, y te lo decía fuera del aire, yo la primera vez que sé de Renzo Castillo, trabajaba en el mundo corporativo, trabajaba en Movistar, y llegas tú a dar una presentación que en cuestión de segundos combina lo lúdico, lo entretenido, con la información de calidad, y de repente había música en el escenario y de repente un pequeño extracto de tú bailando en el escenario, pero además entregándonos mucho valor de una manera distinta. Quiero meterme un poquito en ese proceso de cómo llegas de, bueno, un ambiente estructurado. Estamos hablando de, ya le empezaste a hablar a las empresas en los años 90, cómo empezar a cruzar esa línea entre la seriedad, pero también lo divertido, lo entretenido y que no está divorciado. ¿Cómo empezó a despertarse eso en ti? Bueno, fíjate, cuando yo estuve en esa empresa consultora de la que te hablaba, unos 7 años aproximadamente,
y me voy de allí con un gran amigo y compañero que luego fue mi socio, que es Luis Garmendia, y creamos Alcance Consultores, que es la empresa que todavía, con la que todavía estamos, ¿no? Trabajando. Y nos vamos porque teníamos una forma de ver la experiencia de consultoría, que era agregarle valor a la gente, es decir, siempre el elemento central era generar aprendizaje, con una metodología que era el cómo, no el hacia dónde íbamos, que tenía que ver con lo lúdico. Es decir, queríamos que la gente disfrutara el aprendizaje, entre otras cosas porque Luis y yo éramos y seguimos siendo tipos que nos resulta muy difícil, digamos, estar sometidos a una información estrictamente teórica sin algo que oxigene en un momento determinado, ¿no? Mm. Entonces dijimos, bueno, nosotros nos gusta que la gente sepa los conceptos, que tenga claridad del concepto, porque es para eso precisamente nos están pagando, pero no hay manera de que esto llegue y que la gente lo digiera si no lo disfruta. Entonces, esos son los dos elementos que definen, digamos, la forma de trabajo, ¿no? Yo cuando diseño cualquier estrategia de intervención, ya sea una charla motivacional, un taller, cualquiera sea el caso, pues parto de qué necesito transmitir, que me lo da la necesidad del cliente. El cliente quiere desarrollar estos dos conceptos. Y luego entonces el medio para que esos conceptos sean digeridos por la gente es un medio que debería ser entretenido, ¿no? Es decir, entretenido no necesariamente implica que la gente va a estallar de risa. No necesariamente. Entretenido puede ser un reto de una actividad donde las personas pues se vean precisamente tratando de resolver un problema que les permita asumir el concepto, ¿no? Y sí, el humor también es una muy buena forma de llegarle a la audiencia, ¿no? Porque el humor te permite conectar inmediatamente con la otra persona. Hay facilitadores que utilizan las estrategias más emocionales, ¿no? Lo respeto, yo no me voy por esa vía, yo me voy por la vía de que la gente lo disfrute, sea entretenido, para que efectivamente el concepto llegue al final. Pero la clave es que el objetivo es que la gente aprenda. Nunca el objetivo es que la gente disfrute, porque entonces no estamos haciendo, no estamos formando, estamos haciendo entretenimiento, ¿sí? Claro. Y esto es importante porque a veces ves una persona que es un excelente recreador, pero entonces cuando le pregunta a la gente, ¿y qué te llevaste de la sesión? Lo pasé Bueno, el bien. juego que hicimos, la pasamos bien, buenísimo. Entonces, claro, allí el objetivo es otro. Y claro, cuidado, hay momentos para la recreación. Hay espacios donde tú dices, yo quiero que la gente se entretenga. Listo, más nada. A mí me han contratado y a ti te debe haber pasado también, para cosas insólitas, donde teniendo estos dos elementos como base, he tenido que decir que no. Es decir, no, Ah, yo no soy lo que tú necesitas para claro. eso. Tú necesitas un recreador, tú necesitas alguien que haga un manejo con estas cosas. No, pero es que yo quiero que el cierre sea... Ya va, pero es que tú te estás llevando a la gente para una playa. Todo el día están en la playa, en un catamarán, entretenimiento. ¿Quién le va a prestar atención a un consultor a las 8 de la noche después que ya tú abriste barra y que quieres? No, no funciona. O sea, nos va a ir mal a ti y a mí. Yo no soy el facilitador para eso. Contrata a alguien que te entretenga el equipo. Pero tener eso claro es importante porque es lo que te dice como retomar tu esencia, ¿no? Decir, yo sirvo para esto y así es que me lo gusta hacerlo. Porque si no puedes caer en cualquier cosa, ¿no? Mm. Y qué interesante que lo menciones porque claramente hay ese autoconocimiento, hasta dónde llego yo, cuál es la línea, a qué le digo que sí, a qué le digo no, es fundamental en este camino. Hoy en día, Renzo, ¿con qué es lo que más te sientes cómodo abordando y de qué manera? ¿Cuál es el tema y el medio? Sí. ¿O de qué son Fíjate los que, temas que más estás hablando actualmente en las organizaciones? fíjate, hay un tema que yo le tengo mucho cariño porque llegué a él de manera casual. Es decir, yo, como te decía, empecé a hacer estas presentaciones y en un momento determinado, pues alguien me dijo en una presentación, nunca se me olvidará, hace muchos años, en una presentación de una empresa, alguien me dijo, oye, tú no haces
una presentación, una charla motivacional. Esto se parece a un stand-up, ¿ok? Estando, claro. Este, y yo dije, oye, interesante, ¿no? Y empecé a trabajar el concepto de presentaciones, ¿ok? De cómo hacer una presentación y cómo transmitir una presentación. Uno de los temas que yo trabajo con mayor frecuencia es este, pero lo trabajo porque en un momento determinado un cliente me dijo, mira, necesito trabajar, tengo un grupo de personas que van a hacer una presentación internacional y quiero que hagan la presentación así como tú la hiciste hoy. Yo no tenía nada, no tenía un taller de presentaciones formales. Yo simplemente les dije cómo yo lo hacía, ¿no? Casi que fue una sesión de coaching y simplemente desde mi experiencia. Pero luego empecé a estudiar sobre el tema y hoy en día es uno de los conceptos que más me gusta trabajar, porque además el entorno está lleno de un sinfín de personas diciéndole a uno cómo debe hacer presentaciones, ¿no? Cosa que yo soy bueno, soy muy refractario, ¿no? Y muy crítico, ¿no? Cuando alguien me dice, no puedes cruzarte de brazos, no puedes meter la mano en el bolsillo, no puedes ponerte la mano, pero ya va, ¿cómo que no puedo hacer nada de eso? Todo eso se puede hacer en una presentación. O sea, usted no ha visto una presentación de Steve Jobs que de repente va con una mano en un bolsillo. ¿Y quién puede criticar a Jobs como presentador? Lo que no puedes es hacerlo si dura una hora, durante una hora, ya está. Pero cuando hoy en día el entorno está lleno de muchos consejos prácticos, claro, el formato de TikTok, de Instagram te obliga a dar dame un consejo rápido. Entonces, claro, la gente se ve obligada como a decir, bueno, nunca te metas la mano en un bolsillo. ¿Por qué? Entonces, ese tema para mí, por ejemplo, hoy en día, presentaciones, es un tema que le tengo mucho cariño y que lo trabajo porque lo disfruto mucho, ¿no? Y el otro tema, pues, tiene que ver con liderazgo, probablemente, ¿no? Porque, claro, con el tiempo he aprendido a disfrutar los talleres de liderazgo porque es que las historias de los líderes son tan buenas Claro. que, mira, no hace falta serie, no hace falta Netflix. O sea, tú puedes generar todo un conocimiento extraordinario de un líder contándote un problema entre una empresa. Y tú dices, wow, ¿cuánto aprendes tú simplemente con la historia que te cuenta un líder y dándole contexto y entendiendo la teoría a propósito de ese problema que él vivió? Porque ahí Ah, contextualiza todo y por supuesto lo digieres, ¿no? qué maravilla. Penso, ya llegando a la recta final, este podcast se llama Las Tres Principales, justamente porque siempre le pido a mis invitados que nos regalen tres tips acerca de los temas que hemos venido conversando. Obviamente hemos hablado mucho de liderazgo, entonces quisiera ver si nos ayudas más bien en estos tres tips en el tema de las presentaciones. O sea, tres cosas que podemos nosotros trabajar porque todo el tiempo, de alguna manera, estamos presentando algo, estamos vendiendo algo, bien sea una idea, bien sea realmente un PowerPoint, una propuesta, un kickoff, lo que sea. Tres cosas que tú sientes que puede sumar mucho valor a la audiencia serían tus tres principales, si te parece. Vale, yo diría, lo primero es que no te creas que esas luces que están apuntando hacia ti es porque tú eres más que la audiencia. Sí, el ponente tiene un gran reto que es superar el ego, superar el hecho de que él tiene el rol protagónico en esa presentación, sí lo tiene, pero en realidad lo más importante en la presentación siempre es la audiencia. La audiencia es la que dice si lo que tú has dicho va a ser recordado. La audiencia es la que dice si lo que tú has dicho vale la pena ver el celular o prestarte atención. Es la audiencia lo más importante. Y cuando tienes un líder que es una vedette, ¿m? Cuando tienes un líder que lo más importante de la sesión es la foto al final donde yo me volteo y que salgan todos para que vean que yo los dominé, ¿eh? En ese momento tu ego ha dominado tu presentación. Y la audiencia, mira, huele como los tiburones el ego, ¿no? En el momento en que ven un ponente que intenta derramar ego por toda la presentación, inmediatamente la audiencia se distancia. Y dicen, me gustó, sí, pero no sé, no me llega, ¿no? Muy creído. Entonces lo primero que tienes que hacer es no creértela. ¿M? Tener una mentalidad de Frank Sinatra. Decía algo que yo tengo como mantra en mi vida, que se lo escuché en una anécdota hace muchos años. Y él decía que él tenía mentalidad de inquilino. ¿Y cómo es esto de la mentalidad de inquilino? Una vez se encontraba con su chofer y lo paró una señora y le dijo, Frank, mi esposo te adora, tú eres su ídolo, él está muy enfermo, no pudo venir a verte, pero yo te esperé al final de este concierto
porque quería ver si me das un autógrafo para él. Y Sinatra se quitó el reloj que tenía, que era un reloj muy costoso, y se lo dio a la señora. Le dijo, por favor, llévaselo a tu esposo, ¿no? Y el chofer de Sinatra, que vio la escena, le dijo, Frank, ese era uno de tus relojes más queridos. Y Frank, Sinatra coleccionaba relojes, ¿no? ¿Cómo le diste el reloj a esta señora? Y Sinatra le dijo, es que yo tengo mentalidad de inquilino. ¿M? Es decir, todo lo que tengo, yo no soy dueño, yo simplemente estoy aquí prestado. ¿Eh? Entonces, claro, como yo estoy prestado, si puedo hacerle feliz a, a un señor que está enfermo, simplemente le doy el reloj. A fin de cuentas, cuando yo me muera, todo esto que yo tengo, alguien se lo va a llevar, ¿vale? Yo estoy aquí momentáneamente. Bueno, algo así debería pensar el ponente. Tú no estás allí, digamos, para figurar, ¿no? Tú estás allí prestado. ¿Prestado Mm, para qué? Para que el conocimiento de lo que tú vas a transmitir llegue a la audiencia. Si logras que la audiencia al final de ese proceso se te acerque y te diga, oye, este concepto que tú dijiste me quedó. Si después de un tiempo te consigues un participante, te ve y te dice, oye, me acuerdo de la charla que diste y recuerdo que tú hablaste de esta cosa, yo se lo decía a mi esposa y a mi hijo cuando hablamos de esto, el trabajo está hecho, lograste el objetivo. Pero si simplemente estás queriendo pues mostrarte, pues ese es un gran problema. Así sería el primero, ¿ok? mm. Me extendí mucho en ese, pero bueno, el ego, ¿no? Controlar el ego. El segundo punto tiene que ver con practicar, practicar y practicar. O sea, una presentación no es, el objetivo de una presentación no es sentarte a hacer láminas de PowerPoint. Lo más importante es la historia que tú vas a decir, no todos los recursos que utilices, ni cómo estás vestido, ni nada de esas cosas son importantes si tu historia no tiene sentido. Y la historia hay que ensayarla. Hay que ensayarla. La única manera de que la gente reciba algo de calidad es que efectivamente tú te hayas dado la tarea de practicarlo. El gran problema, sobre todo cuando tenemos un ponente que ha trabajado esos temas por mucho tiempo, dice, esto yo lo he manejado toda la vida. Sí, pero es que cada audiencia es distinta. Entonces tú con cada audiencia tienes que hacer ajustes, porque si no, tu mensaje pues no va a llegar necesariamente a conectar con ellos, ¿no? Así que el segundo elemento para un ponente, para llegar a esa audiencia, tiene que ver con practicar. Y si me dirías un último concepto para cerrar, el tercero, yo te diría que hay dos componentes fundamentales de la presentación. Toda la estructura de la presentación es importante, pero si yo puedo, si yo como ponente me dicen solamente puedo ensayar algo durante 10 minutos, ¿qué ensayo de toda la ponencia? Bueno, ensaya cómo vas a arrancar. ¿Mm? Mm. El primer minuto de tu presentación que esté claro, pero ensayado, es decir, que esa frase salga exactamente como tú quieres. ¿Por qué? Bueno, porque es el primer impacto que tú tienes a la audiencia. Las presentaciones son como, como volar un avión, ¿no? Los dos momentos más difíciles es el arranque y el aterrizaje. Entonces, si solo puedes ensayar uno, que sea el arranque, al menos para que te vean bien. Y si puedes ensayar dos, ensaya el cierre de la presentación, que debe tener el mismo impacto, ¿no? Esos dos elementos, ¿no? Con eso creo que podríamos resumir tres buenos conceptos, tres buenos consejos para hacer buenas presentaciones. Maravilloso. Oye, Renzo, respetando tu tiempo, gracias por el espacio, se me pasó volando. De verdad que un gusto volver a conectar contigo. Simplemente dejarte el cierre, si quieres dejar un último mensaje y también donde te puede conseguir la gente y con eso nos despedimos. Vale, no, muchísimas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Un saludo a tu audiencia. Espero que les sea de provecho y que generen algo, y que hayan tenido algo de aprendizaje también con esta sesión. Y bueno, yo estoy en LinkedIn. Allí ese es el espacio donde suelo publicar con mayor frecuencia. Así que con mucho gusto pues podemos conectar a través de LinkedIn y allí pues continuamente estoy posteando algunas cosas y reflexiones sobre estos temas que estuvimos tocando hoy. Muchas gracias de verdad por la invitación. Un fuerte abrazo. Igualmente.